a todos, bienvenidos a esta masterclass impartida por la UCAN, Universidad Católica de Murcia. Mi nombre es Pedro José Cutillas Pérez y ejerzo como profesor del máster en Enfermería de Salud Laboral y en el máster de Prevención de Riesgos Laborales en la UCAM. Voy a moderar esta masterclass denominada Prevención y Control de la Infección del COVID-19 en los centros de trabajo, que tendrá una duración prevista de aproximadamente una hora y será impartida por la doctora Francisca Sánchez Ayllón y por el profesor don José Carlos Arce Sánchez. Como decía, la estructura de esta clase será de 15 minutos de cada ponente, seguido de otros 15 minutos de un debate entre todos y de los últimos 15 minutos en el cual vamos a utilizarlos para preguntas y respuestas de todos los asistentes. En primer lugar, quería agradecer a los cerca de los 1.700 inscritos en esta clase, así como dar gracias a la UCAM por hacer posible esta charla. Y antes de pasar a los ponentes en sí, quisiera introducir un poquito su currículum. En primer lugar, va a exponer la doctora Francisca Sánchez Ayllón, que es doctora en Ciencias de la Salud por la UCAM, ingeniero agrícola y diplomada en enfermería, técnico superior en PRL, Prevención de Riesgos Laborales. Posee un máster de investigación en ciencias sociosanitarias, es directora del máster en enfermería de salud laboral y actúa o trabaja como enfermera en la gerencia del 061 en la región de Murcia. Y después va a exponer su charla el profesor don José Carlos Arce Sánchez, que es ingeniero de minas, técnico en prevención de riesgos laborales, así como profesor del máster en enfermería de salud laboral y del máster de prevención de riesgos laborales. Y actualmente ejerce como técnico en prevención de riesgos laborales en una empresa privada. Y sin más dilación, pues volver a agradecer vuestra asistencia y doy paso a la doctora doña Francisca Sánchez Ayllón con su charlita. Adelante, Francisca. Gracias. Hola, gracias, Pedro. Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero dar las gracias a la universidad por la invitación a participar en esta masterclass y desearles a todos que se encuentren bien junto a sus seres queridos. Voy a intentar dar unas instrucciones básicas sobre la adaptación de las empresas para la prevención y el control de la infección del COVID en los centros de trabajo y ya mi compañero José Carlos completará con instrucciones más específicas en sectores más relevantes. Si me permiten, me quiero apoyar en una diapositiva porque la gestión actual de la prevención de los riesgos laborales debe ajustarse a la situación excepcional causada por el COVID y por ello toma especial importancia la necesidad de ser rigurosos en la información que se pone a disposición de los profesionales que van a desarrollar la actividad en este ámbito. Por lo tanto, es muy importante basarnos en lo que son las guías de las buenas prácticas de los centros de trabajo y los procedimientos de actuación de los servicios de prevención. Por lo tanto, si me permiten, voy a compartir una presentación con todos ustedes, ¿vale? Bueno, indicar también que toda la información que se ha extraído ha sido, pues como bien he dicho, información nacional del Ministerio de Sanidad, del Instituto de Seguridad y Higiene del Trabajo, de las comunidades autónomas, de mutuas, de asociaciones, y la información internacional pues ha sido extraída de organismos europeos y organismos internacionales. También se recoge información y documentos dirigidos a profesionales de la prevención de riesgos laborales. El deber de protección de la empresa implica que ésta debe garantizar la seguridad y la salud de las personas trabajadoras a su servicio y relacionada con el trabajo, que está bajo el ámbito de una dirección, y sin perjuicio de aquellas actividades en las que exista un riesgo profesional, que incluyen el ámbito del trabajo en el Real Decreto 664 del 97. Y en el Real Decreto también nos informa que es posible que las empresas puedan verse afectadas por las medidas de la salud pública en cada momento que sean aconsejadas o requeridas por el Ministerio de Sanidad. Bueno, por lo tanto, antes de ir a trabajar, lo primero que nos recomienda es observar si manifestamos algunos de los síntomas que ya conocemos, como son fiebre, malestar, secreción nasal, tos, dificultad respiratoria, y si esto ocurre, lo primero, pues no acudir al centro de trabajo. Si presentamos cualquiera...
Sí. Francisca, perdona que te interrumpa, es que no vemos la presentación en pantalla. Ha sido solamente ha compartido pizarra, pero no podemos ver la presentación en pantalla. Vale, perdona, cosas del directo. A ver, del directo, no te preocupes, no te preocupes. Compartir. Vamos a ver si se arregla y te dejamos continuar. Vale, vale. ¿Ahora tampoco? Ahora sí, ahora lo tenemos. Vamos a ver si se pone pantalla completita y lo podemos ver todos. Muy bien, Paqui, continúa. ¿Vale? Muchas gracias. Vale, pues nada, como iba diciendo, que sobre todo tener en cuenta al principio las medidas generales en todos los centros de trabajo. Y antes de ir a trabajar tenemos que tener en cuenta que si presentamos alguno de estos síntomas como fiebre, malestar, secreción nasal, todo, pues no debemos acudir al centro de trabajo. En caso de que no podamos acudir a nuestra distancia, siempre priorizaremos distancia que deberá de hacerse de forma que poder trabajar telemáticamente. Pero una novedad que tenemos que tener en cuenta es que el empresario tiene que hacer una relación de grupos vulnerables para el COVID en las empresas. Estos grupos vulnerables son trabajadores que padezcan alguna de estas características, como diabetes, enfermedades cardiovasculares, incluida la hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad renal, inmunodeficiencia, cáncer en fase de tratamiento, embarazo o personas mayores de 60 años. Si esto ocurre, en un principio pues no habría que acudir al centro de trabajo, hay que valorar el teletrabajo y contactar con el médico. Para ello, se han dictado unas normas para acreditar la incapacidad temporal como trabajador especialmente sensible. La Consejería de Salud ha informado a los servicios de prevención que van a ser los responsables de tramitar dicha solicitud de incapacidad temporal, remitiendo un correo corporativo a la inspección a los servicios sanitarios. Todo se realiza sin la presencia física del trabajador, todo por teléfono, y se acredita que este trabajador cumple los requisitos para ser un trabajador especialmente sensible. Claro, esto podemos llegar a pensar que hasta la fecha de hoy el empresario no conocía los datos médicos de los trabajadores, pero ante la situación de emergencia de salud pública derivada de la extinción del coronavirus, la Agencia Española de Protección de Datos ha elaborado varios recursos en relación al COVID para dar respuesta a estas dudas, donde sí que se permite que el empresario elabore su lista, se la facilita el servicio de prevención de riesgos laborales para que éste a la vez pueda poner en marcha todos los procedimientos para hacer la incapacidad temporal como trabajador especialmente sensible. Por lo tanto, resumiendo un poco esto, la empresa establece el nivel de riesgo de la exposición, la relación de trabajadores, después el servicio de prevención deberá evaluar la presencia del trabajador, si es especialmente sensible o no, emitirá un informe de las medidas preventivas a adaptar, la empresa adapta o cambia de puesto de trabajo y si no es posible entonces adaptar o cambiar de puesto de trabajo, perdón, si no es posible la adaptación del puesto de trabajo, entonces se solicita la prestación de IT como trabajador especialmente sensible. Y ya la inspección verifica los criterios y el Servicio Público de Salud verifica en un anexo especial en el que está la orden si es susceptible o no a esta incapacidad. Esta incapacidad, recuerdo que siempre va a ser en función, en concepto económico, como accidente de trabajo, ¿vale? Después tenemos que tener en cuenta lo que son las buenas prácticas en los centros de trabajo. Para ello, el consultar siempre los procedimientos para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición. El primer paso que hay que medir son el equipo organizativo en todas las empresas, es decir, lo que ya conocemos. Establecimientos de distancia de seguridad como 2 metros, estudiar la organización de los desplazamientos de trabajo, flexibilizar el horario familiar, minimizar el contacto con las personas aumentando la distancia, establecer horarios y turnos, eliminar, salvo para caso imprescindible, el uso de ascensor en instalaciones, manipulación de mercancías, el uso de pasamanos en las escaleras, facilitar mucho el agua, el acceso del jabón, que sabemos que hasta ahora es lo mejor para la higiene, y coordinarse con las contratas y las empresas de trabajo temporal.
El segundo paso a seguir van a ser ya la evaluación del riesgo de exposición. Bueno, los equipos de protección colectiva. Incrementar el radio de ventilación en las empresas, como también controlar telemáticos para sustituir al control de presencia de humo y los conocidos equipos de protección individual. El uso de EPIs hay que identificar muy bien en qué situaciones son necesarios, ¿vale? Como son las gafas, los guantes o las mascarillas. Sobre todo hay que formar a los trabajadores tanto en la colocación de estos EPIs como en la retirada de ellos, que puede existir una contaminación ahí. Mantener y almacenar y usar y eliminar correctamente los EPIs también va a ser muy importante. Y después la formación e información que tienen que recibir los trabajadores y recordar varias veces en la jornada, de alguna manera o bien por megafonía, las instrucciones de respetar la distancia, informar y recordar que hay que lavarse las manos. ¿Vale? Todo eso está dentro de las primeras medidas para evitar el riesgo. Un segundo paso que tenemos que tener en cuenta es la evaluación de la exposición al riesgo. Esta puede ser de baja probabilidad, como estáis viendo, exposición de bajo riesgo y exposición de riesgo alto. En estos tres escenarios nos podemos mover porque en la baja probabilidad de exposición al riesgo, las personas trabajadoras sin atención directa al público o a más de 2 metros de distancia o con medidas de protección colectiva que eviten el contacto, como por ejemplo administrativos, etcétera, están englobados en esta categoría, baja probabilidad de exposición. Exposición de bajo riesgo a personal, por ejemplo, que no incluye contacto estrecho con personal sintomático, como acompañantes en un traslado o un celador, y exposición de riesgo a aquellas personas que sí que están en contacto estrecho con pacientes portadores del virus. El tercer caso muy importante, el tercer paso es la planificación de la actividad preventiva. Para llegar a esta planificación tenemos que en cada escenario anterior tomar las medidas necesarias y el tipo de organización necesario. ¿Esto qué quiere decir? Que si tenemos una baja probabilidad de exposición, tendremos que tomar unas medidas organizativas, como por ejemplo recuerdo que las papeleras deben estar siempre cubiertas y ser de pedal, asegurar el lavado frecuente de manos, como ya he dicho, etcétera. Las protecciones colectivas con los interfonos que estén activos cuanto más mejor, ventanillas, las mamparas de metacrilato. En el escenario de exposición de bajo riesgo, pues en las medidas organizativas quiero resaltar el realizar un registro de cada una de los profesionales que hubiesen estado en contacto con personas para controlar una posible cuarentena. Y en exposición al riesgo alto, pues quiero destacar que hay que evitar el contacto con la cara a tocarnos la cara, el uso de los teléfonos, evitarlo a lo máximo posible, utilizar lo que son micrófonos auditivos, etcétera. Y por último, ya como el paso 4, el control, hay que establecer mecanismos que aseguren la actualización permanente de lo que sería una evaluación de riesgo, especialmente en lo referente a la clasificación de los trabajadores según el nivel de riesgo y su aplicación. ¿Vale? Esta evaluación es muy necesaria para tener siempre vigilado a todos los trabajadores en el sentido de la vulnerabilidad que tienen en cada momento. El otro día en la conferencia que dio José Antonio Sanz especificaba que no siempre hay que estar actualizando la evaluación de riesgos, no es un riesgo laboral en sí el COVID, y si no es un riesgo en tu puesto de trabajo no habría que modificar la evaluación de riesgo, solamente habría que modificarla cuando se modifiquen las condiciones de trabajo en sí. Si tengo que modificar estas condiciones de trabajo, sí que tengo que hacer una evaluación de riesgo, sí que tengo que modificarla. Si no, tengo que adoptar las medidas que ha lanzado el Ministerio de Sanidad y todos los organismos oficiales. También es importante recordar que tenemos que actualizar el plan de emergencia, porque no se habla de esto, pero es importante que ahora en las empresas no está todo el personal que normalmente se encuentra en ella. Por lo tanto,
los accidentes siguen ocurriendo igual, los incendios siguen ocurriendo igual y hemos observado que el plan de actuación de emergencia no se está teniendo en cuenta en las empresas. Debe de ser actualizado. A raíz de aquí se han elaborado muchísimas directrices de buenas prácticas en los sectores, pero de dichas directrices más concretamente os va a hablar mi compañero, ¿vale? Lo que sí quería comentar un poco es destacar el trabajo a distancia, porque casi todos nos hemos visto envueltos, hemos pasado de la presencialidad a la distancia en un abrir y cerrar de ojos. Y esto nos ha generado en muchos compañeros pues cierto estrés. Por lo tanto, hacer hincapié en que hay que crear un nuevo puesto de trabajo, que es el hogar, hay que elegir una zona tranquila, hay que buscar una superficie y un asiento cómodo, hay que asegurar una buena luz, hay que colocar una pantalla en buenas condiciones ergonómicas sin deslumbramiento y tenemos que establecer un horario porque parece que trabajar en casa es trabajar casi 20 horas. Hay que levantarse de vez en cuando y caminar, practicar y hacer estiramientos. Debemos de organizarnos el trabajo, acordar con el jefe y con los compañeros momentos en que debes permanecer disponible y conectado y otros no. Hay que revisar tareas, separar la actividad laboral de la personal en casa, sobre todo eso. Hay que comunicarse, sí, tenemos que comunicarnos y mantener un contacto frecuente con los compañeros, compartir sus dificultades, hablar sobre el confinamiento, que no pasa nada, sobre las dudas que podamos tener. Y si puedes, ayudar a los demás a conectarse, a dar sus charlas, su trabajo. El apoyo entre nosotros está demostrado que eso nos ha hecho ser también más fuerte. Utilizar canales como estos para estar todos más unidos. Hay que ser positivo, centrarse en lo que se hace y siempre que las condiciones son, pues esto, que sean lo más buenas posibles. ¿Vale? Hay que escuchar, hay que observar y hay que crear rutina y sobre todo, muy importante, hay que desconectar. Bueno, pues no quiero terminar la exposición, por supuesto, sin hablar de ciertos EPIs, ¿no? De las famosas mascarillas que vamos a tener que convivir con ellas. Principalmente vamos a convivir con dos tipos de mascarillas, porque ahora veremos que hay tres, pero principalmente vamos a convivir con dos tipos de mascarillas que es muy importante que las sepamos diferenciar. Vamos a tener por un lado las mascarillas quirúrgicas que protegen al resto de personas, no protegen tanto al que la lleva, sino que protege a que nosotros podamos contagiar al resto de las personas. Este tipo de mascarillas tienen que cumplir la norma UNE, como veis aquí, y sobre todo fijaros en los tipos que hay, con una eficacia de filtración entre el 95 y el 98%. Y también fijaros que si es la R es la resistencia a las proyecciones, ¿vale? Vemos que el tipo 1 para pacientes y otras personas que pueden reducir la transmisión de la infección y el tipo 2 para personales sanitarios de un quirófano. Por otro lado tenemos las famosas mascarillas autofiltrantes. Si nos fijamos en la capacidad de filtración de las anteriores, podemos observar que la filtración es prácticamente similar. Entonces nos podemos preguntar, ¿qué diferencia hay? Pues lo más importante, el ajuste hermético. Las otras mascarillas no nos ajustaban herméticamente lo que es en la cara. Por lo tanto, las gotas de la saliva o de contacto podían entrar por la parte de arriba. Estas quedan totalmente ajustadas a la cara y hace que eso sean mascarillas autofiltrantes y herméticas. Y le da categoría de FP1, FP2 y FP3. ¿Vale? También hay que fijarse en las letras R y no R, porque aquí vamos a tener mascarillas no reutilizables y mascarillas reutilizables. Y por último, como os he comentado antes, han aparecido unas nuevas mascarillas que podemos llamar mascarillas higiénicas y las podemos confundir con las primeras que hemos nombrado, que eran las mascarillas clínicas. Bueno, bien, pues esta mascarilla es lo único que no cumple la norma UNE anterior que hemos hablado en las mascarillas quirúrgicas, la 14683, 2019 AC, sino que estas mascarillas van por otra norma. Aunque veamos que la filtración es similar, al no cumplir no podemos decir que sean unas mascarillas quirúrgicas. Van bien para la población en general, pero no la podemos considerar
EPI, no son ni EPI ni son productos sanitarios, ¿de acuerdo? Estas quedan excluidas de ser un EPI. Aquí tenemos, podéis observar, distintos tipos de mascarillas, hay que también conocer las de filtro, las que llevan la válvula, porque ahí corremos el riesgo de contagiar a la persona que tenemos delante por la salida de micropartículas, ¿de acuerdo? Tenéis a vuestra disposición los dípticos de En tus manos está la seguridad, todo esto de la página de la seguridad en el trabajo, el díptico Respira con seguridad y las notas técnicas de prevención, las 1143 de guantes de protección personal, ¿vale? También quería comentaros de lo que se habla por las redes y lo que se dice sobre cómo afectan los métodos de desinfección de mascarillas potencialmente contaminadas por el COVID. Bueno, con carácter general, los equipos de protección respiratoria filtrantes utilizados frente al riesgo biológico deberían ser desechables después de su uso. Sin perjuicio de ello, a continuación se muestran diferentes métodos de desinfección, prestando especialmente atención a cómo puede afectar al mantenimiento de las características protectoras del equipo respiratorio. Todo esto está recogido en el procedimiento de actuación de los servicios de prevención de riesgos laborales y la influencia sobre la eficacia de filtración de mascarillas y no sobre su uso en la eficacia de la inactivación del virus. Por ello podemos indicar que un método muy utilizado es la desinfección a altas temperaturas. Todos los equipos de protección respiratoria frente a partículas, ya sea filtros o con mascarillas certificados de acuerdo con el Real Decreto por la aplicación de las normas, se pueden desinfectar sometiéndose a durante 24 horas, 70 grados, seguido de otros 24 a menos 30. Por tanto, el EPI mantiene su eficacia de filtración después de llevar a cabo una desinfección a 70 grados durante 30 minutos. De esto hay evidencia. Los equipos de protección respiratoria que en el proceso de certificado no hayan sido ensayados bajo condiciones acondicionadas de alta temperatura, pues deberían estudiarse previamente si pueden ser desinfectados con calor o no. También hemos oído la desinfección con alcohol pulverizado, pues puede inactivar la retención electrostática de la fibra y originar una disminución en la eficacia de filtración por debajo del 95. Por lo tanto, la desinfección con alcohol no está aconsejada. La desinfección de uso por vapor a 134 grados, aquellos que trabajamos en el sistema sanitario conocemos las famosas matachanas, autoclaves que desinfectan a esta temperatura. Diversos estudios muestran que pueden dar lugar a una disminución de la eficacia de filtración, así como producir lo que es una deformación en la mascarilla, de tal forma que desajusta y ya no queda hermética, ¿de acuerdo? O sea que tampoco es lo más aconsejable. Después tenemos la desinfección por vapor de peróxido de hidrógeno. La desinfección una o dos veces con un ciclo corto no ha mostrado deformación de la mascarilla ni alteración de ajuste. Por lo tanto, sí que se aconsejaría una desinfección como máximo de 3 ocasiones de vapor de peróxido de hidrógeno. Después tenemos el lavado con agua o solución jabonosa. Esto, al lavar, a frotar, podemos imaginar que puede causar deformación en la mascarilla y a su vez, pues, la deformación del ajuste y la hermeticidad. Después tenemos las famosas desinfección por microondas. No se tiene datos concluyentes sobre la influencia de este método, por lo tanto sería necesario hacer pruebas y a la fecha de hoy no se sabe si hay eficacia de la filtración o no. Lo que sí tenemos claro y evidencia es la desinfección por radiación ultravioleta. El virus es sensible a los rayos UVA y en principio a dosis bajas no afecta a la eficacia de filtración. Estudios realizados con dosis más alta, a pesar de ser mayor eficaz, muestran un aumento de la penetración. Pero bueno, hay que tener cuidado con los rayos UVA. Los rayos UVA sabéis que son invisibles aunque nosotros los veamos azules. Y vamos a tener tres tipos de rayo UV. Rayo A, UVA, UVB y UVC. Va a depender de la longitud de onda, como podéis observar aquí. Los buenos, digamos que son los de corta longitud de onda, entre 100
y 280. Parte de su frecuencia tiene consideración de radiación ionizante y parte de ella no ionizante. Por eso se hace necesario revisar el Real Decreto 486 del 2010 sobre la protección de la salud a los trabajadores con los riesgos relacionados a la exposición de radiaciones ópticas artificiales. Esta radiación inactiva el virus y otros agentes patógenos que pudieran estar presentes en un ámbito. Los virus y otros patógenos que pudieran estar presentes, pero siempre dentro de esta radiofrecuencia, porque recordemos que la radiofrecuencia B y A pueden ser perjudiciales para la salud de los trabajadores. Pueden provocar cáncer de piel, pueden provocar quemaduras, etc. Se ha puesto muy de moda, voy a comprar lámparas ultravioleta para el dormitorio, 10 euros y en 5 minutos. Pues no, mire usted, con 10 euros y 5 minutos usted no va a desinfectar nada. Porque primero tienen que ser lámparas que vayan en esta frecuencia, 280, 100, y como mínimo tiene que estar entre 5 y 10 minutos. Si no, causaremos daño a los trabajadores al intentar desinfectar. Bueno, y si me sobra un poquito de tiempo, pues me gustaría también hablaros un poco de las pruebas que hay que ir haciéndole ya a los trabajadores. A través del servicio de prevención se pueden solicitar los análisis PCR y las pruebas serológicas. Todos ya estamos inmersos en mucha información, pero bueno, comentar que la PCR, cuyo nombre común y literario se ha convertido ya en todo, se basa en las características de estabilidad al calor de una enzima polimerasa. Mediante la PCR se localiza y amplifica un fragmento del material genético que en el caso del coronavirus es una molécula de ARN. La PCR detecta si el coronavirus con alta especificidad y sensibilidad está presente en ese momento, ¿de acuerdo? Sin embargo, las pruebas serológicas, en vez de detectar propiamente el virus causante del COVID, detecta la inmunología contra el patógeno. Estos anticuerpos que detecta, como ya conocemos, son la IgM y los IgG, que se adhieren al virus para desactivarlo o eliminarlo. Podemos tener, pues, un PCR negativo, un IgM negativo y un IgG negativo, por lo tanto, esa persona no está con el virus, no ha pasado el virus y no tiene defensas creadas contra el virus. Si tiene la PCR positiva, pues estamos en un periodo ventana y estamos ahora mismo con la infección latente. PCR positivo, IgM positivo, estadio temprana de la infección. Los 3 positivos, fase activa de la infección. PCR positivo, IgE positiva, fase final de la infección. IgM positivo, estadio temprano con falso negativo, hay que confirmar otra vez el PCR. Y cuando solamente aparece la IgG es cuando la infección ya ha pasado y está curada. En el momento que aparezca otra vez la IgM, la enfermedad vuelve a estar en evolución. Pero claro, esto es lo que ahora mismo pues conocemos y es la información que tenemos. No sé si hay tiempo, compañeros. Pues ya está. Muy bien. Muchísimas gracias por su presentación, Francisca. Ha sido muy instructiva, la verdad. Y ahora damos paso a nuestro compañero José Carlos Arce. Adelante, José Carlos. Muchas gracias, Pedro. Me uno a las felicitaciones a la profesora Sánchez Ayllón, que la verdad es que ha sido bastante instructiva. Entonces, pues bueno, yo para no alargar mucho el tema, lo único que quiero es transmitiros nuestra experiencia real como técnicos de prevención a la hora de aplicar los protocolos correspondientes en los diferentes sectores. Como ir sector por sector sería interminable,
me voy a centrar en los que estamos teniendo más incidencia estos días y luego, por supuesto, si queréis hacer alguna pregunta sobre algún sector en concreto, pues encantado. Os lo responderemos. Bueno, primero deciros que nosotros nos centramos fundamentalmente en el procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2 que ha ido editando el Ministerio de Sanidad. Pero para que os deis cuenta de la variabilidad que ha tenido este tema, este documento ha tenido hasta 5 actualizaciones. Con lo cual, pues bueno, la última actualización, bueno, la última no, la penúltima, la de 8 de abril ha sido la más completa, donde ya se incluyó específicamente cuál era el protocolo a seguir para todo el tema de colectivo sensible, que estaba un poquito así en el aire, y luego una actualización menor, ¿vale? Entonces, pues bueno, yo lo primero que quiero decir o lo primero que quiero transmitiros a la hora de aplicar todos estos protocolos es que es fundamental, además es una obligación del empresario, darle o impartir la formación e información a todos los trabajadores, tanto si están haciendo o si lo han mandado a hacer teletrabajo, ¿vale? Para hacer teletrabajo también tienes que darle una pequeña formación de cuáles son los riesgos que tiene el teletrabajo, por supuesto que también tiene bastantes riesgos, y las medidas preventivas que deben tomar, y por sobre el coronavirus, ¿no? Sobre el COVID-19. Ante esto quiero agradecer que estas iniciativas como las de la Universidad Católica, que nos ayudan a que tantos empresarios como trabajadores interioricen las medidas preventivas que hay que tomar, que de manera general muy bien os lo ha resumido la profesora Sánchez Ayllón, y que básicamente se resumen en 2 puntos fundamentales, que es el distanciamiento social y la higiene frecuente. Con distanciamiento y con higiene no tiene que haber ningún problema, pero claro, hay que también apelar a la responsabilidad personal, ¿vale? Estamos viendo, desgraciadamente, ahora que hemos pasado de una fase 0, donde teníamos unas restricciones enormes, a una fase 1, donde parece que se nos ha olvidado todo, ¿no? Y, pues bueno, si no interiorizamos que seguimos estando en peligro, seguimos teniendo que tomar medidas preventivas, tanto en el trabajo como fuera de él, no vamos a poder ganarle, no vamos a poder al bicho. Bueno, es necesario seguir manteniendo una actitud vigilante, una actitud preventiva, ¿vale? Y sobre todo en las empresas es necesario, pues bueno, reorganizarlas, ¿vale? Nosotros nos hemos encontrado, pues, bueno, la causística del trabajador que decía, no, mira, yo es que tengo que atender a no sé cuántas personas y entonces no puedo. Un momento, tú tienes que tomar las medidas preventivas, y una vez que tomes las medidas preventivas podrás atender a las personas que esta nueva realidad te permite, pero tenemos que metérnoslo en la cabeza, ¿vale? Las medidas organizativas pues pasan, pues, por ejemplo, por organizar la entrada de los trabajadores, evitar que los trabajadores pues se te acumulen en la entrada, ¿no? Entonces, pues bueno, intentar escalonarlos
escalonarlos un poquito, ¿no? Entonces, por ejemplo, evitar en lo posible el fichaje con la huella dactilar. He encontrado muchas empresas que ya han adaptado para poder fichar con el teléfono móvil o el ordenador. O si no queda más remedio de fichar con la huella dactilar, por supuesto que tienen que tener al lado las medidas higiénicas necesarias, el gel hidroalcohólico, una toallita, etcétera, para poder limpiar, ¿vale? La zona antes de utilizarlo, ¿vale? Por supuesto que hay que asegurar, en la medida de lo posible, asegurar la higiene frecuente. Yo le digo a los trabajadores, decir, no, oye, no cuando sea estrictamente necesario, sino cada vez que pase al lado de un bote de gel hidroalcohólico, pues cojo y me doy 20 segundos, me higienizo las manos, ¿vale? Entonces, al final, llevado al extremo, muchos trabajadores me dicen, oye, bueno, te has pasado un poquillo, ¿no? Pero yo siempre les digo, llevado al extremo, que a lo mejor 20 segundos te pueden salvar la vida, ¿vale? Entonces, que lo tengamos claro que el bicho todavía está pululando por ahí, ¿vale? Otra cosa que quería hablar es del tema, no lo ha hablado mi compañera, es del tema y relacionado con la higiene, es del uso de los guantes, ¿vale? Entonces, el uso de los guantes, eh, en realidad nos da una falsa seguridad. Tener en cuenta que si yo me pongo un guante, pululo y toco por ahí y luego me toco la cara, no hemos hecho nada, ¿vale? Entonces, pues bueno, sí es cierto que me han comentado varios trabajadores, sobre todo los que están de atención al público, que el que tiene que recogerle, por ejemplo, tiene que recogerle papeles a una persona, cualquier cosa así, el llevar guantes le da seguridad, pero vamos, siempre le digo, vale, aunque tú lleves guantes, recuerda que te tienes que higienizar las manos, ¿vale? Y luego es también importante el tema de los aforos, ¿vale? No voy a decir nada no voy a decir nada de las terrazas, ¿vale? De lo que se está formando, se está formando en las terrazas, pero sí lo voy a extrapolar a la empresa, ¿vale? Porque en muchas empresas, pues por ejemplo, tienen sus sitios, sus office, donde se reúne la gente en la pausa del bocadillo para tomar café y donde, pues bueno, ha habido que poner su limitación de aforo y ha habido que meterle en la cabeza bueno, que ese café hay que tomarlo de forma escalonada, porque no se puede guardar, si no, no se puede guardar la distancia de seguridad, ¿vale? Entonces, por no cansaros mucho, yo quisiera hablar por lo menos de tres sectores que han estado estas 2 semanas muy en boga, sobre todo aquí en España, ¿vale? Uno, por supuesto, es el sector de la restauración, ¿vale? El sector de la restauración, pues bueno, tiene sus directrices de buenas prácticas y fundamentados en ellas, pues el Instituto de Calidad Turística de España ha realizado un protocolo, la verdad es que bastante completo, ¿vale? Tanto para restauración como para albergues, como para hoteles, etcétera, ¿vale? Donde, pues bueno, evidentemente lo que habla es de, bueno, pues de los aforos que tienen que tener. Hay sitios, por ejemplo, las cocinas, ¿vale? Las cocinas suelen ser bastante pequeñitas y bastante bien aprovechadas, ¿vale? Entonces, evidentemente, ahí si tienes que tener 2 cocineros, pues no puedes guardar la distancia de seguridad. Entonces, pues bueno, es imprescindible que, pues bueno, que lleven su mascarilla, que se higienicen las manos convenientemente y de forma asidua, porque van a utilizar material que, por ejemplo, ha venido, ¿no? Lo han comprado fuera y entonces, pues bueno, pues tienen que
tienen que asegurarse de que no están transmitiendo el bicho, ¿vale? Bueno, también ver el tema de la circulación de personas. A mí me ha hecho gracia que hay empresas donde incluso han puesto para los pasillos, ¿vale? Donde incluso, bueno, estamos acostumbrados en las empresas, pues bueno, a cruzarnos con alguien, ¿no? Y entonces incluso han colocado como las que hay en las carreteras, ¿no? De prioridad de paso, la flecha negra y la flecha roja, ¿no? Para que en caso de que alguien esté circulando por el pasillo, te espere, guardes la distancia de seguridad y luego accedas tú a donde tienes que ir, ¿no? Entonces, pues bueno, son situaciones que se nos van a dar ahora que nos estamos incorporando a las empresas y que tenemos que acostumbrarnos, ¿no? Lo que el gobierno aquí en España ha llamado la nueva normalidad, ¿vale? Hay sectores muchísimo más complicados porque tienen que romper esa distancia, ese distanciamiento social, esa distancia de seguridad, como puede ser las ópticas, como puede ser las clínicas dentales, ¿no? Como puede ser el tema de los centros de belleza, la depilación, donde, pues bueno, pues ahí se recomienda la utilización sobre todo de las pantallas faciales para evitar que cualquier gota de saliva que pueda tener el cliente pueda llegar al trabajador, ¿vale? Y bueno, me gustaría detenerme en un sector en concreto que no está exento estos últimos días de cierta polémica, como es el sector de la construcción, ya que también por el Ministerio de Sanidad están especificadas las directrices de buenas prácticas en las obras de construcción, donde nos dice pues bueno, pues las medidas que hay que tomar ante la recepción, por ejemplo, de los materiales en construcción, intentemos la organización de los trabajos en una obra para que los trabajadores pues mantengan la distancia de seguridad, en caso de que no puedan, pues poner, a ver si se pueden poner barreras para, bueno, pues para separar los distintos tajos de los puestos de trabajo, ¿vale? Pero si hay, por ejemplo, si hay ahora mismo una cierta polémica, ya que el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, en una nota informativa del 24 de abril, ¿vale? Recomendaba incorporar en el plan de seguridad y salud de una obra las medidas a adoptar en las obras de construcción frente al riesgo por coronavirus, ¿vale? Entonces, sobre todo decía que este plan de seguridad y salud en las obras de construcción debía adaptarse, ¿vale?, a cualquier modificación que pudiera incidir por culpa del coronavirus, y además que el coordinador de seguridad y salud pues debería aprobar las modificaciones a este plan, ¿vale? De hecho, en mi empresa me llegó un requerimiento sobre todo esto es de la Generalitat Valenciana, donde efectivamente había un requerimiento que con carácter inmediato se revisara el plan de seguridad y salud para bueno, identificar el riesgo de exposición a los y implementar las medidas necesarias, ¿vale? Entonces, sin embargo, el Colegio de Aparejadores de Madrid, ¿vale?, defendía o defiende, por sigue defendiendo, que el contagio por coronavirus es un tema de salud pública, ¿vale? Y entonces las medidas de carácter sanitario, las que hemos hablado, distanciamiento e higiene de los trabajadores, no compete al coordinador de seguridad y salud, ¿vale?, vigilar su aplicación, ¿vale? Y de hecho hay una respuesta
de 4 de mayo del Instituto Regional de Seguridad y Salud del Trabajo de Madrid, en el cual pues dice que efectivamente no es necesario incluir las medidas sanitarias en el plan de seguridad y salud. Para que veáis que dentro de un mismo sector los protocolos, pues en este caso ha pasado de Madrid a Valencia, pueden variar sensiblemente. Estoy convencido de que más adelante saldrá una nota donde diga, no, mira, estos señores, esto tiene que ser así. Yo ahí lo he lanzado para, si queréis, hacer un debate sobre el tema. Por lo demás, podríamos hablar de más sectores en los cuales hemos tenido que incidir. Por ejemplo, el sector de los talleres de automoción, donde a lo mejor tienen que implementar medidas más concretas en el tema de que cuando le entregan un coche hay que higienizarlo antes de cogerlo y hay que higienizarlo nuevamente antes de entregárselo al cliente, ¿vale? Con lo cual, evidentemente, el proceso de cada coche aumenta, con lo cual, pues evidentemente, el tema de la reparación de coches se va a ralentizar, ¿vale? Pero bueno, tampoco nos podríamos extender por cada uno de los sectores. Yo prefiero, bueno, si queréis debatir o si queréis hacer preguntas sobre sectores en concreto. Bueno, pues José Carlos, muchísimas gracias por su exposición y ahora podemos pasar a activar la cámara a un pequeño debate sobre... A mí me surge, como técnico en prevención, os podría hacer una pregunta a cualquiera de los dos, porque el Ministerio de Sanidad de aquí del Gobierno de España piensa de forma diferente, por así decirlo, recomendaciones diferentes a otros gobiernos a nivel mundial. Estoy hablando en concreto sobre el uso del biocida del ozono. Porque aquí sabe José Carlos y José Carlos Arce y yo que vamos por las empresas, bueno, que muchas empresas han adquirido un aparato para desinfectar la zona con ozono. A ver qué pensáis vosotros sobre este uso como biocida. No sé si os paso la palabra. Bueno, ya sí. José Carlos o Francisca. Bueno, ya sabes que yo incido mucho cuando hacemos las formaciones, incido mucho en que el ozono no es un virucida reconocido por el Ministerio de... Entonces, sí sé que ahora mismo está en estudio en la Unión Europea, pero de momento no está reconocido, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues sí, vale para purificar de cierta manera el aire, sobre todo de olores y cosillas así. De hecho, me molesta bastante cuando veo publicidad, sobre todo de esto de las limpiezas de coche, tal, ¿no? Que ozonizamos tu vehículo y tal, pensando o vendiéndolo como que te lo van a desinfectar, cuando en realidad no es así. Además, tú sabes que el ozono, incluso en determinadas proporciones, es perjudicial para la salud. A ver lo que puede decir de ello Francisca, que es más experta que nosotros. Sí, yo estoy con José Carlos. Si analizamos el registro oficial de biocidas, en todos ellos te dice que, bueno, que hay que llevar precaución, ¿vale? Tenemos el registro oficial y un reglamento de la Unión Europea, el 528 del 2012, del Parlamento Europeo, donde nos dice que en todos los casos hay que llevar una precaución y que no es solo todo lo que nos venden. Entonces, por lo tanto, cuidado con el ozono. Nos da también una falsa seguridad en muchos aspectos. Nosotros en el cero, muchas veces, cuando volvemos de un COVID, echamos ozono. Y da la sensación de que, bueno, ya está todo limpio y no es así. Entonces hay que llevar cuidado. Lo que está claro es que no se puede utilizar directamente sobre las personas porque la concentración
no apropiada, por así decirlo, es perjudicial para los pulmones. Entonces hay que llevar mucha precaución a nivel de concentración, de ventilar correctamente el lugar cuando, por ejemplo, para desinfectar un coche o un auto, lo que se hace es cerrarlo y luego ventilarlo. O sea, y aquí lo que estamos haciendo es, si se le echa sobre las personas, estamos perjudicando si tiene alguna enfermedad pulmonar o algo de eso. Pues claro, pasa lo mismo que... Simplemente era esa pregunta. Claro, pasa lo mismo que con los ultravioleta. Todo el mundo se piensa que por ponerse debajo de la luz ultravioleta ya está desinfectado. Lo que podemos provocar es un cáncer de piel, porque la luz ultravioleta tiene que estar dentro de esa longitud de onda que yo comentaba. Por lo tanto, hay que experimentar con evidencia. Muy bien. Os transmito una preguntita que han hecho en el chat, que ya si los asistentes creen oportuno pueden hacer las preguntas apropiadas. Han hecho una preguntita que cualquiera de los dos puede responder. Va sobre el uso de mascarilla. La hago tal y como ha venido. Dice, no entiendo cómo una mascarilla puede ser de protección al próximo, pero no para el usuario absorbiendo el aire. La tela y el filtro es lo mismo. ¿Cómo es posible que no pueda salir el bicho, ¿vale? Sí. El COP-SARS-2, pero bien puede entrar? Pero puede entrar. Entra porque la mascarilla, como he explicado antes, no ajusta la cara. Si nos ponemos una mascarilla a nuestras orejas o atada, siempre por la parte superior queda un hueco. Si la persona te está hablando, por ese hueco van a entrar las gotitas. Por el contrario, si yo hablo directamente a la mascarilla, así en plan bozal, aunque esté feo, las gotas van a quedar siempre en el bozal, en la mascarilla. Y eso va a hacer que no salpique al personal que tenemos delante, ¿vale? Y generalmente esa es lo importante. Esa es la diferencia de mascarilla entre una mascarilla quirúrgica y una FP2. Y es que quede hermética a la cara. Por eso es muy importante a toda la población que va por la calle carteles de cómo tiene que llevar la mascarilla, porque que yo me ponga una mascarilla aquí en la boca o me ponga una mascarilla mal colocada o que me salga por aquí o que me entre por aquí, y a los profesionales, que estoy viendo muchos profesionales con mascarilla y pantalla. Mascarilla bajada, porque la verdad es que muchas horas pues parece que no, es que me agobio. Vale, lo puedo entender, pero te bajas la mascarilla y te pone una pantalla que no te tapa por aquí, sino que te entra por encima, pues tampoco vas protegido. Si vas a estar en contacto con personas con posible COVID. Entonces, esa es la hermeticidad de la cara lo más importante. La segunda parte de la pregunta que hacía el compañero, creo que se ha respondido antes porque pregunta sobre si hay alguna recomendación de una lámpara de radiación ultravioleta germicida, que es lo que hemos dicho, que depende de la longitud de onda. Exacto. Hay unas que venden, claro, son las UVC. Las UVC van de 280 nanómetros a 100. Nanómetros a 100. Entonces esto va, venden muchas entre 280 y 200 que llaman corta. Esa longitud de onda está bien. Por encima de eso, no. Está demostrado que perjudica a la persona. Y siempre tiene que estar entre 5 y 10 minutos. Muy bien. El producto que metamos o lo que sea. Muy bien, muchas gracias. Preguntan también por el chat, Silvana, más concretamente, que si se sabe algo sobre si es aconsejable la desinfección con amonio cuaternario. Supongo que se referirá a una sal de amonio, a un amonio cuaternario. ¿Sabemos algo en ese sentido? Hombre, en todo caso, habría que diluirlo, ¿no? Es que no sé exactamente a qué compuesto de amonio cuaternario se puede referir, no sé, pero... Sí, está claro que también ha habido... Lo que es el amoníaco puro y duro no se puede porque no es... Creo que solo es bactericida, que no es... Claro. Que no es... Vamos, virucida. Que no es virucida, que es bactericida. Hay publicaciones, sobre todo en Panamá y todo esto por fuera, que sí se han hecho sobre el amonio cuaternario, pero tampoco le doy yo ahora mismo mucha fuerza ni credibilidad, ¿sabes? De todas formas... No sé si mi compañero ha leído algo más.
Sería una pregunta que podríamos responder, como esto se puede hacer luego por Sí. correo electrónico, que sin ningún tipo de problema se puede estudiar el caso, a ver si ha salido algo nuevo según la legislación española. A mí no me suena tampoco que el Ministerio de Sanidad No haya me puesto suena, algo sobre ese compuesto, ¿vale? Aquí a mí no. no me suena, Lo único y que yo he aparte leído ha de sido fuera. que nadie lo esté utilizando aquí. Muy bien, No. ¿por qué queda pendiente? La anoto y más preguntitas que haces. Más preguntitas sería el uso. Siempre al principio, José Carlos, esta mañana y yo en una formación se lo hemos dicho a los trabajadores. Preguntaban sobre las mascarillas de tela, las caseras, la que se puso de moda al principio porque no había otro tipo de mascarillas. Si se pueden utilizar o no se puede utilizar. Os paso la palabra. Bueno, yo creo que esta pregunta ha quedado un poco clara, ¿no? Una mascarilla que no cumple ninguna norma de la Unión Europea, pues las caseras podríamos englobarlas si acaso, primero no es un EPI, tenemos que tener claro que no es un EPI y no es una mascarilla quirúrgica, no es una mascarilla que te da seguridad porque sí que a lo mejor retiene parte de las partículas, pero no es una mascarilla para prevenir el COVID. Ese es lo que ha comentado José Carlos esta mañana. Si no hay otra cosa, al es principio mejor, no había, ¿no? Efectivamente, sí, es mejor que nada, ¿vale? Entonces, eso se autorizó pues cuando había una escasez tremenda de tanto de mascarilla quirúrgica como de equipos de protección individual, ¿vale? Pero vamos, yo creo que ahora mismo no tiene mucho sentido. Muy bien. Comenta, esa pregunta la ha hecho Cristina, dice que se está vendiendo a nivel mundial millones. Y la recomienda en muchos países, es lo que digo yo. Menos de nada, hace de barrera, por lo menos hace de barrera. Ahora una pregunta que hacen sobre un plan de emergencia. Diana Buitrón hace la pregunta y dice que si le podemos dar pequeñas directrices de lo que debe tener el documento, que es el plan de emergencia en cuanto al riesgo del COVID-19, en este caso sería del COP-SARS-2, el riesgo sobre el coronavirus, en un plan de emergencia. José Carlos, ¿tienes algo que aportar a su plan de emergencia que has hecho últimamente bastantes? Bueno, lo que pasa es que ya sabes que tanto en casi todas las empresas estamos haciendo su plan de contingencia, ¿no? Ante cualquier circunstancia. El plan de emergencia, evidentemente, se debe, digamos, adaptar, ¿vale? A la situación en la cual estamos, sobre todo en el tema de evacuación, ¿vale? Para que intentar esas evacuaciones o cuando luego tenemos que juntar a la persona en el punto de reunión, ¿vale? ¿No? Ante una emergencia, que no sea más costoso, ¿no? El remedio que la enfermedad, ¿no? Sino buscar, por ejemplo, puntos de evacuaciones y puntos de reunión donde se pueda seguir manteniendo esas distancias de seguridad o donde ante esa emergencia no bajar la guardia. Muy bien. Ahora una pregunta que hace Antonio Pizarro dice que es responsable de un servicio de propio y os pongo una pregunta que muchas empresas se hacen. Una pregunta un poco que sabemos todos. ¿El coste de los EPIs en sectores que no existe un riesgo biológico es normal que asuma el 100% del coste de la empresa? O sea, en una empresa en la cual no hay riesgo biológico y necesitamos una protección contra el COVID. ¿Eso EPIs lo tiene que asumir la empresa? ¿Qué creéis? Como técnicos los dos que Vamos a ver. ¿Qué sois? Vamos a ver, no existe riesgo biológico, eso quiere decir que la empresa se garantiza que se va a guardar el distanciamiento social, entiendo. Si va a garantizar que se va a guardar el distanciamiento social, no es necesario los equipos de protección individual. Muy bien. Exacto. Vale, pero si la evaluación, el protocolo de actuación del COVID que estamos haciendo todos los servicios de prevención, y ya creo que nos queda una preguntita que se está acabando el tiempo, vamos rápido, incluimos la evaluación de riesgos, ya se incluye el riesgo biológico, o sea, un ítem de riesgo biológico. Sí. Por lo tanto, quiero entender que es un riesgo específico que hay que incluir el coste de los EPI, la empresa.
¿Creéis eso? Si tienen que utilizarlos, sí. Si tienen que utilizarlos, Sí, por supuesto. Perfecto. Si aparece la evaluación de Y riesgos, es un EPI aportado por la empresa y lo tiene que abonar la empresa. Muy Como bien. el que abona las efectivamente, botas de seguridad porque me puede caer algo en el pie. Aclarado. Y ya efectivamente. la última preguntita, porque no nos da mucho tiempo, ya que ya estaba acabando la masterclass. José Alberto Collazo hace una preguntita que yo creo que ya está respondida, pero vamos a recordársela. Si hay algún protocolo oficial sobre evaluación y prevención del COVID-19 que compile toda la información suficiente, teniendo en cuenta que es algo que necesita ser actualizado constantemente. No dice José Alberto si es de aquí de España él, pero supongo que la respuesta la podréis dar vosotras. Bueno, A ver, Mejor que yo. como he comentado, tenemos... Sí, sí, Paqui. sí, tal y como expongo en las diapositivas, todas las páginas que he expuesto están constantemente actualizando la información. O sea, el plan de contingencia del coronavirus está Efectivamente. actualizado el 7 de mayo. Lo de los trabajadores vulnerables se ha modificado más de 5 veces y es del 8 de abril. Entonces, está Bien. totalmente actualizado. Te metes en esa página y te ves en todos los documentos todas las actualizaciones diarias. En los enlaces que, si después podemos aportarles la presentación, ahí verán los enlaces para ir al Instituto de Seguridad y Higiene del Trabajo, al Ministerio de Sanidad, a todos los organismos donde están constantemente actualizando todos los protocolos. O sea, queda un compendio de documentos que se tarda mucho en leer. Muy bien, pues ya nos hemos quedado sin tiempo. Quedaba una última preguntita, pero invito a los asistentes, está ahí mi correo en el chat para que cualquier preguntita que se ha quedado en el aire, que me lo haga y se responderá inmediatamente. En cuanto reciba la preguntita, se responde sin ningún tipo de problemas. Y con esto ya, pues dar las gracias a todos los asistentes por su asistencia a Masterclass, a los ponentes, sobre todo doctora Francisca Sánchez y José Carlos Arce, y muchísimas gracias a todos por su asistencia. Ha sido un placer y a cuidarse. Gracias a vosotros. Hasta luego, gracias. Hasta luego.